¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos como cada semana a nuestro tiempo de liderazgo económico. Abordamos a partir de este momento en 12TV el ámbito de la empresa, de la economía y, como no podía ser de otro modo, del emprendedurismo. Y sobre todo hoy vamos a hablar de manera especial de la normativa. Tenemos un entorno cada vez más complejo, marcado por el aumento de las normas, requisitos y cargas administrativas. Pareciese que estuviéramos poniendo palos en las ruedas de los emprendedores y de los empresarios. La sobreregulación se ha convertido en uno de los grandes debates económicos con impacto directo en nuestras empresas. Hoy en Liderazgo Económico vamos a abordar todo este tema, lo vamos a analizar y cómo afecta esta realidad al tejido productivo y qué soluciones se plantean desde la empresa y desde las instituciones, con 4 grandes espadas sobre el particular y a los cuales os vamos a presentar en tan solo unos instantes. Bueno, como sabéis, habitual es anunciar y sobre todo presentar a las personas que hoy nos acompañan en Liderazgo Económico. Damos la bienvenida a una persona que, por cierto, hoy se ha desplazado desde Madrid aquí, porque vive en Madrid, aunque le unen unas raíces importantes a nuestra tierra mediterránea, pero que sin duda su trabajo cotidiano se desarrolla en la COE en Madrid, como decimos. Ha estado hoy en Alicante para dar una conferencia importante precisamente sobre estas normativas y sobre lo que afecta a los empresarios. Me estoy refiriendo a Gregorio Izquierdo Llanes, director general del Instituto de Estudios Económicos y director de Economía de la COE. Muchísimas gracias, Gregorio, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, es un placer, un honor también. Vamos a tratar de exprimirte al máximo, ya lo anuncio, para que luego no nos vengan los sustos. César Quintanilla, presidente de CEBIA Alicante y presidente de UEPAL. Gracias por acompañarnos. No, César, a vosotros, un placer. También tenemos con nosotros a Andrés Cart, que es CEO y fundador de Dynamic Brain y cofundador de Foro Liberal. Muchas gracias por acompañarnos. Y por último, no menos importante para nosotros, Alfredo Milá Ferrero, presidente de INECA. Muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros, Alfredo. Bueno, vamos a empezar con Gregorio. El Instituto de Estudios Económicos es hoy una referencia en el análisis económico y naturalmente empresarial de nuestro país. ¿En qué medida esos análisis y propuestas están influyendo en las decisiones económicas que se adoptan en España? ¿Estamos siendo interlocutores o se está mirando para otro lado? Afortunadamente, el Instituto de Estudios Económicos es una historia de éxito. Llevamos 50 años desde nuestra creación. Nuestra legitimidad está en nuestra vinculación a COE y también en el reconocimiento que está teniendo por parte de la opinión pública en los medios de comunicación. Hay importantes propuestas del Instituto de Estudios Económicos que han sido traducidas en la realidad en política económica y en cualquier caso sí son tenidas encuestas y consideremos que sí, que son influyentes y nos gustaría serlo más, pero también es verdad que somos de los más influyentes de España, con lo cual podemos darnos por satisfechos. ¿Eso se escucha? ¿Esa influencia se escucha por parte de los interlocutores institucionales o cuesta? Porque a veces lo que percibimos los ciudadanos de a pie es justamente todo lo contrario. Sí, sí te escuchan y saben decir, y saben cómo te llamas, y cómo escribes, sí se escucha. Lo que sucede es que el escuchar es condición necesaria, pero no suficiente. Muchas veces hace falta una lluvia fina de ideas y de reflexiones y datos, sobre todo cuando tú apoyas tu argumento con el dato, con la experiencia empírica, con los efectos económicos de las consecuencias. Pues la verdad es que la posibilidad de que tus propuestas sean llevadas a cabo aumenta exponencialmente. Por eso es tan importante el hecho que en España haya think tanks y por eso estamos especialmente orgullosos de poder colaborar aquí con CED Alicante en este contexto de intentar compartir reflexiones que a mí, por ejemplo, me resulta especialmente enriquecedor la comida, escuchar a los empresarios, porque realmente si hay alguien que tiene que enseñar son los empresarios a la sociedad, no la sociedad a los empresarios. Los empresarios son ejemplos de éxito y de referencias. Según vuestros informes, Gregorio, España ha ido perdiendo posiciones dentro de la OCDE en los últimos años. Me gustaría saber qué factores explican este deterioro y cómo esto está afectando a la captación de inversión. Los principales determinantes que están penalizando a España en los indicadores de libertad económica y libertad de empresa de la OCDE son sobre todo los derivados del aumento de los impuestos. El aumento de la presión fiscal en España ha sido muy importante en los últimos años, también los derivados del aumento del gasto público y en última instancia los aumentos de regulación. La calidad regulatoria no es la mejor y además un aumento de intervención pública en la economía que la estamos visualizando, que precisamente era el objeto de la jornada de hoy, la sobreregulación de la economía española.
Hemos podido saber que desde el Instituto se advierte que la presión fiscal y la regulación están frenando esa inversión de la que estamos hablando. ¿Qué coste real está teniendo esto para la economía española a medio plazo? Y si podríamos decir que la sobreregulación, que es lo que comentaba al principio, es ya uno de los principales frenos del crecimiento empresarial en España. Yo creo que sí. La libertad económica, el nivel de vida está vinculado a la libertad económica y a la libertad de empresa. Por lo tanto, el renunciar a tener la mayor libertad económica y libertad de empresa del mundo supone renunciar a los mejores niveles del mundo. Y por lo tanto es necesario recuperar una mayor dosis de libertad de empresa. Yo decía esta mañana, es necesaria una reforma estructural que priorice la simplificación regulatoria, que sea más amigable con la empresa, que reduzca las cargas administrativas, porque estas están muy importantes. Tanto es así que posiblemente sea un factor de freno al crecimiento, a la innovación, a la inversión, al desempeño, a la competencia, a todo aquello que también hace la empresa y que como consecuencia de la regulación no está pudiendo hacer. Gregorio, sabemos que para realizar el trabajo que realizas, obviamente, tienes una grandísima capacidad de observación y sobre todo de poder concretar, ¿no? Porque depende de la zona de España en la que nos movamos, económica y empresarialmente, cada uno tenemos nuestras peculiaridades. Por eso sé que conoces también la realidad de Alicante y nos gustaría precisamente conocer tu opinión sobre el particular. Si bajamos a este debate a territorios como el nuestro, con un tejido de pymes tan potente como el que tenemos, ¿cómo afecta estas normativas al crecimiento real de estas empresas de aquí, de Alicante? Bueno, Alicante es un ejemplo, es decir, el hecho de que esa regulación perjudica a la empresa, perjudica a todas las empresas, incluidas las alicantinas. Alicante tiene una ventaja competitiva muy importante, que es su densidad de tejido empresarial y su iniciativa emprendedora. Siempre pienso que cuando hay empresa y emprendimiento, la capacidad de resolver los problemas y las adversidades se multiplica, y Alicante es buen ejemplo. También tiene un flujo demográfico muy importante, tiene demográfico, tiene una especialización que combina tanto el turismo como la industria como construcción, que son sectores todos ellos con dinamismo positivo. Yo creo que Alicante es un ejemplo de buen hacer y buen desempeño empresarial, y precisamente gracias a Alicante se está beneficiando no solo Alicante sino el resto de la economía española, porque una cosa que es cierta es la interrelación que existe no solo entre empresas sino entre provincias, y por lo tanto los buenos haceres de una provincia benefician al resto de provincias y comunidades autónomas y viceversa. Por eso es tan importante que existan regiones y provincias como Alicante que tengan el emprendimiento como factor principal de progreso, y en el que haya un buen hacer y un reconocimiento, como tenemos el hecho de que hay un programa como el suyo, hacia la empresa, y que tengamos también el acompañamiento de la CEF de Alicante, que para nosotros es muy importante que la empresa tenga una representación y que esté unida y que esté sensibilizada con la importancia que tiene el asociacionismo empresarial para el progreso económico y para el progreso de las empresas. Al hilo de esto, Gregorio, yo quisiera preguntarte cómo te has sentido en esa reunión, en esa comida, en ese compartir con los empresarios alicantinos, y qué te llevas de positivo. Me he sentido muy a gusto, porque realmente a mí donde más me gusta estar es con empresarios, y el poder escucharlo, poder reflexionarlo, poder compartir, poder debatir, es muy enriquecedor. Es decir, yo creo que si uno tiene tiempo en el mundo tendremos que escuchar más a los empresarios. Es verdad que muchas veces en público la gente no habla con la libertad que hablas en privado, y por eso la conversación de hoy ha sido tan enriquecedora, porque hemos podido aprender muchísimo, me ha enriquecido mucho, y me llegó una sensación de que con estos empresarios Alicante tiene mucha potencia y mucho futuro, porque donde hay empresa hay futuro. Sí, además nosotros siempre lo decimos, Gregorio, detrás de un gran empresario siempre hay una gran persona. Habrán pues empresarios que no sean tan buenas personas o no consigan esos objetivos, y precisamente por eso, ¿no? Cuando uno ofrece su capacidad a las sociedades, cuando ésta crece, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que estás contando. Así que enseguida vamos a tener la suerte de nuevo de hablar contigo en nuestra tertulia. Vamos a darle la bienvenida a César Quintanilla otra vez, presidente de CEB Alicante y presidente de WEPAL. César, te traslado la misma pregunta que le he realizado ahora a Gregorio. ¿Cómo crees que está afectando la sobreregulación en el día a día de las empresas de la provincia? Pues yo creo que nos lleva a una pérdida de competitividad. Las empresas tenemos que ser competitivas, tenemos que ser ágiles, tenemos que tener un marco jurídico claro. Con esta sobreregulación lo que conseguimos es que las empresas, sobre todo cuanto más pequeña peor lo lleva, tienen que dedicar más porcentaje de su capacidad a cumplir leyes que muchas veces son imposibles. El otro día en una conferencia de la Asociación de Supermercados a nivel nacional comentaron que en España un comercio de alimentación al público tiene que cumplir 1.500 leyes. 1.500 leyes. Es imposible cumplirlas todas. Bueno. Entonces, tienes que tener a alguien dedicado a intentar ir cumpliéndolas, y luego tienes la inseguridad jurídica de cualquier día. Si te quieren inspeccionar por algo, te van a encontrar algo, porque es imposible. Entonces, lo que pedimos es una simplificación.
¿Se puede permitir una provincia como la de Alicante, con el dinamismo que tiene, lo acaba de comentar Gregorio, visto desde fuera, con la capacidad de reacción en muchas ocasiones ante situaciones que no nos esperábamos, perder inversión por ese entorno regulatorio? Pues no podemos permitir, no se lo puede permitir nadie, pero Alicante menos. Claro. A ver, la inversión busca agilidad, la inversión busca plazos razonables, busca un entorno legal claro, una normativa muy clara, que es lo que siempre estamos reclamando. Hace poco, esta semana, estábamos en una jornada sobre redes eléctricas y comentaba el director general de Industria, de Energía, que para instalar plantas fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana tardábamos de media un año y Castilla-La Mancha tardaba 4. ¿Quién se llevó la inversión de las plantas fotovoltaicas? Pues la llevó el que tardaba 4. No, aquí hay más sol, pero allí era más ágil y sobre todo hay una normativa más clara. Eso es un ejemplo que nos ha perjudicado. Lo bueno es que se han dado cuenta y estamos trabajando en la Comunidad Valenciana en una burocracia menos la parte autonómica mucho más ágil. Preguntábamos también a Gregorio, y yo creo que eso es una pregunta que os voy a realizar a todos, ¿no? ¿Piensas que existe suficiente diálogo entre administración y empresa a la hora de legislar? ¿O no? ¿O está fallando algo? Falla. A ver, existe diálogo, es verdad que nos tienen en cuenta, nos escuchan, nos piden propuestas. Lo que está fallando es a la hora luego de llevarlas a cabo, pues muchas veces, sobre todo a nivel nacional, digo que no nos hacen mucho caso. Lo hemos visto recientemente con el conflicto bélico de Irán, que es verdad que a todas las asociaciones se le pidió propuestas que pensaran cómo puede afectar a su sector, se contestó y resultados que no nos hicieron ni caso. Bien, vamos bien. Sí. ¿Qué se exige desde las confederaciones empresariales a las administraciones? Porque es verdad que tratamos de dialogar, tratamos de aportar, tratamos de poner nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, todo a disposición de crecer. Como digo, ¿qué se exige desde las confederaciones para poder convertir, o mejor dicho, competir en igualdad de condiciones con...? Sí, pues se pide primero que no molesten. Que nos dejen trabajar. Si al final la libertad empresarial tiene que estar por encima de todo. Si al final el mercado se regula. Entonces, ¿tiene que existir un mercado? Vamos a la comida. ¿Tiene que existir un entorno regulatorio? Sí, pero tiene que ser el mínimo imprescindible para determinados aspectos. Pero no se puede regular todo ni poner norma a todo. Lo que le pedimos es que nos dejen trabajar. Además, parece que el exceso de normas estigmatiza al sector empresarial, porque parece que lo está haciendo todo mal y hay que normalizarlo. Es que es imposible cumplirlo todo. Claro. Y luego también muchas veces se regula pensando en una empresa en concreto, en un sector, un subsector en concreto, pero luego es muy heterogéneo. Entonces lo que tenemos que dejar, primero es escuchar al sector, a qué necesidades tiene, qué se puede hacer. No poner las normas que sean, primero, si no hay por qué regular, no regular, dejarlo estar, no hacer leyes por hacerlas, que tenemos cierta tendencia. Y luego, sobre todo, escuchar también que el sector sabe a dónde quiere ir. Entonces, como regular, dejarle que avance en ese camino, y si luego tiene un exceso de normativa o un exceso de fiscalidad, tal, pues que se le escuche. Que no protestamos por protestar, sí. Muchas veces es que necesitamos la supervivencia del sector. Y en contraposición a eso, ¿qué piensas que necesita el sector empresarial para poder crecer con más libertad y seguridad? En contraposición a todo esto que estamos hablando. Pues necesita menos normativa, menos regulación. Lo que necesitamos es que venga, pues como ha dicho Gregorio, un paradigma, un cambio normativo, de que entiendan que no por más normas se trabaja mejor. Y luego también, muy importante, yo quiero insistir mucho en que sean normativas claras, que tengan una seguridad jurídica, que no sea interpretable. Porque lo que necesitamos es que normativa muy clara, no interpretable. Luego que todo vaya por declaración responsable y silencio positivo, si no te contestan en plazo, y que luego la administración haga su trabajo, que muchas veces ha perdido, ahora parece que tiene que aprobarlo todo previamente, y no, la administración lo que tiene que hacer es unas inspecciones eficaces, serias, sobre una normativa muy clara. Yo creo que eso funcionaría mucho mejor y iríamos todos. Es que no solamente la imposición de nuevas normativas, sino el cambio de las normativas. Claro. Eso también supone incrementos de gastos en empresas, etcétera, para poder adaptarse y muchísimo. Claro. De aquí podríamos abrir otro melón impresionante. Así es. Muchas gracias, César, que seguro que vamos a tener oportunidad de hablar de ello. Vamos a hablar ya con Andrés Cart, CEO y fundador de Dynamic Brain y cofundador de Foro Liberal. ¿Cuántas cosas? Demasiadas. Después de más de 20 años trabajando en análisis de datos y estrategia de marketing, ¿cuál dirías, Andrés, cuál dirías que ha sido el cambio más determinante en la toma de decisiones empresariales con la llegada de la
en este caso de la inteligencia artificial? Bueno, al final lo que trae la inteligencia artificial es poder probar distintos modelos, poder analizar más volumen de datos y tratar de encontrar ciertas certezas en los datos. Tomar decisiones, porque al final cuando uno toma decisiones basadas en datos puede errar más o menos, pero tienes un marco teórico, un marco detrás que te avala la toma de decisiones. Porque al final no hay que olvidar una cosa, que los empresarios, de nosotros dependen muchas cosas, muchas familias, más allá de nuestro propio patrimonio, ¿no? Entonces es importante entender eso, que muchas veces se da por sentado, que es un gran valor. Entonces, la inteligencia artificial también viene a hacernos pensar mejor, a tener más tiempo para pensar. Aquí, bueno, estoy con gente que es de alto nivel, pero al final todos tenemos una cosa, que es que no tenemos tiempo para pensar, porque estamos más tiempo defendiéndonos de las regulaciones que de construir, ¿no? Al final, la escuela austríaca lo que plantea es esto, de decir, nosotros somos los que generamos las oportunidades, nosotros tenemos esa parte de pensamiento crítico. Una sociedad solo avanza a partir de un pensamiento crítico. Y nos hemos vuelto una sociedad fast food. Somos consumidores. Entonces, tenemos que hacer ese cambio, ese clic lo tenemos que hacer como sociedad. Y el empresariado es el que lo está liderando. Pese a que no nos dejan liderarlo, lo intentamos. Intentamos ver qué se puede hacer, cómo podemos mejorar la sociedad. Yo creo, fíjate Andrés, que cada vez más, yo creo que ya no es que os dejen, es que no hay manera de que el ámbito empresarial se rinda, porque sabe la altura que tiene, ¿no? Y yo creo que también es muy importante, por eso antes comentábamos lo del tema del programa, que las personas de a pie conozcamos de esta realidad, porque en esto nos va la vida a todos, ¿no? Yo no creo que sea un problema exclusivamente del sector empresarial, sino de la sociedad en general, ¿no? Por eso yo quisiera preguntarte también, ya veo que hay mucho humanismo en todo esto, ¿no? ¿Qué piensas sobre el cambio de modelo económico que estamos viviendo? ¿Debería haber más debate real sobre este asunto en la sociedad? A ver, el tema es que son todo imposiciones. Claro. O sea, no hay debate. Primero impongo. O sea, hay una cosa que vimos en la comida que se habló antes, la presunción de inocencia del empresario. El empresario ya lo hace mal. De entrada. De entrada, sin haber demostrado. Entonces, ya somos culpables antes de hacer nada. Claro. Entonces, es muy complicado arriesgarse, porque al final, nosotros que somos de provincia, al final, lo que ponemos en juego es nuestro apellido. Y eso no es un dato menor. No es un dato menor. Ahí está. ¿Okay? Entonces, en una gran ciudad se notará un poco menos, pero en una provincia, en caso de, yo porque lo conozco a César, es el legado de su familia. Entonces, ese respeto, y es lo que le va a dejar a sus hijos. Y eso el empresario lo tiene muy en cuenta al tomar decisiones. Por eso esa presunción de inocencia creo que se la merece el empresario de Alicante. Pero como cualquier otro ciudadano de a pie, efectivamente. Totalmente. Claro que sí. A mí me gustaría que, porque hemos hablado de Foro Liberal, pero claro, evidentemente nos gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto, ¿no? ¿Cómo nace Foro Liberal y con qué propósito? La idea de Foro Liberal al final es de poner un marco intelectual sólido a todo esto. Nos quieren poner una capa, que lo tengo apuntado aquí porque no quería olvidarme esto de, nos quieren empujar a la parte emocional de la política. La política es algo emocional y al final es algo racional. Todos hacemos política en el día a día. Unos serán de un partido, otros a partidarios. Nos quieren empujar a ese discurso, a esa polarización. Y tenemos que saber qué se hace, cómo se hace y por qué se hace. Tenemos que poder volver a hablar. Entonces, al empresario nos han callado, a la gente la han callado. Y es el momento de tener este pensamiento crítico, de volver a tener un lugar para debatir ideas. Podemos estar de acuerdo en algo, en pocas cosas, en mucho. La parte liberal del Foro Liberal justamente es eso, es decir, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos debatir de las ideas. Es volver a tener ese tiempo para debatir y decir qué es lo mejor, qué es lo peor, pero ya menos endogámico. Y fíjate, incluso llegar a consensos, ¿no? Que yo creo que al final de lo que se trata mejor que la democracia es el consenso, y no tengo ningún problema, Andrés, si algo de lo que tú dices, yo en principio no lo creo, pero luego veo, oye, pues Andrés tiene, puedo cambiar de idea perfectamente, ¿no? No tengo la razón en mi casa, no la voy a tener en un debate, va a ser más complicado. Claro. Todo es negociar. Claro. O sea, todo es negociar y todo es hablar. Y es llegar a lugares en común. Todos tenemos puntos en común. Pero es que para solventar el conflicto siempre hay que ver que ganen los dos, ¿no? Por eso cuando se explica y cuando la sociedad sabe que con el trabajo que se hace desde el ámbito empresarial se gana,
el conflicto desaparece y a lo mejor eso es lo que nos interesa, digo yo, no sé. No, pero mira, Gregorio lo decía muy bien. Cuando tú piensas que uno gana, Sí. no piensas lo tractor que es del destino, del mercado. Entonces, uno piensa solo en lo que gana el otro. Viene la envidia, ¿no? Ahí viene la parte de envidia del ser humano, ¿no? El ser humano muchas veces es mezquino cuando ve que al otro le va bien. Pero justamente que al otro le vaya bien, impulsa y genera una ola en la sociedad. Claro, sí. Entonces, si al empresario le va bien, le va a ver bien a todo el mundo, porque el empresario va a reinvertir. Si no le va bien y ve que la regulación lo asfixia, no va a reinvertir. ¿Por qué? Porque el empresario va a ver que no tiene seguridad jurídica. Entonces, ¿por qué va a reinvertir? Porque va a poner todo su patrimonio en algo que no tiene certezas. Por más que el empresario tiene una parte de adaptarse al mercado y a las distintas olas, tampoco es tonto el empresario. Y si no tiene un marco sólido detrás, ¿qué va a hacer? Cautela, Claro, es natural. Es natural. Habláis de libertad individual, responsabilidad y propiedad privada como pilares. A mí me gustaría que me contaras si crees que estos valores están hoy cuestionados o si siguen siendo defendidos con claridad. Son obviados. O sea, no es que no son defendidos tácitamente, pero nos van metiendo, tú como eres comunicadora lo tienes muy claro, nos van metiendo distintas cosas para desviarnos de nuestro foco. Cuando sale una nueva regulación, cuando sale algo nuevo, una sobreregulación para las empresas, es una amputación a la libertad. No vuelve a crecer eso. O sea, cada regulación nueva es una amputación. Entonces, pensamos que las regulaciones son pasajeras, pero al final vienen para quedarse muchas veces. Entonces, el problema es que no vemos claro eso. Vemos, no, hay un conflicto, pasó lo de los contenedores de Shanghái, pasó Irán, van pasando cosas. Bueno, porque hay una situación grave, hay que hacer esto, ¿no? Y al final se quedan esas cosas. Entonces, cada nueva regulación es una nueva amputación a la libertad individual y colectiva. Muy interesante esa visión, sin duda. Andrés, muchas gracias. Enseguida vamos a volver contigo. Alfredo Millá Ferrero, presidente de INECA. Gracias también por estar con nosotros. Alfredo, has llegado a la presidencia de INECA en un momento, yo creo que clave, creo que tú también lo sabes, y me gustaría saber con qué hoja de ruta asumes esta presidencia y qué papel te gustaría que jugara el Instituto en la economía de la provincia. Bueno, fundamentalmente es una línea de continuidad. Llevo ya bastante tiempo en el Instituto, hasta ahora había sido secretario general, y la labor del Instituto lleva funcionando y poniendo estudios a disposición de la sociedad civil alicantina y de las diferentes entidades económicas y sociales por mucho tiempo, ¿no? Sí que estamos queriendo impulsar una visibilidad más allá de lo que es la provincia de Alicante. Es decir, aquí el Instituto está ya muy consolidado, sus informes tienen una repercusión y una influencia notable, pero sí que creemos que más allá de la provincia de Alicante, Alicante no está suficientemente representado o visible, por supuesto a través de las instituciones empresariales o las entidades empresariales, pero nos referimos más a los estudios económicos, ¿no? Que se vea la importancia en España que tiene la provincia de Alicante. Lo hemos estado comentando, Alicante es la cuarta provincia en población, la quinta en PIB, y esto pues a cualquier empresa o entidad económica más allá de la provincia, Madrid, Barcelona, no te digo ya en el extranjero, pues se desconoce. Eso está haciendo que haya mucha desviación de inversiones a otros lugares que quizás están sabiendo proyectar más una imagen dinámica, potente, business friendly, que Alicante creo que tiene mucho recorrido para hacer, ¿no? Y nos hemos trazado esa hoja de ruta y queremos trabajar mucho en esa línea, ¿no? ¿Crees que va a ser fácil? Lo digo sobre todo por los antecedentes que tenemos, ¿no? Por no creer en nosotros, básicamente. Bueno, yo no creo que sea difícil. Yo normalmente soy optimista en estas cosas. Sí. Creo que además la capacidad instalada es saber transmitirla, proyectarla y empujarla. Yo creo que no es fácil, pero no es difícil. Sabemos que lo vais a conseguir, porque sí, porque somos alicantinos y se va a conseguir. INECA se ha consolidado como un centro de análisis económico de referencia en la provincia, lo hemos comentado. ¿Qué referencia o qué áreas de referencia crees que deberían reforzarse para tener más impacto en la toma de decisiones?
Bueno, pues justo lo que comentaba ahora, es decir, necesitamos tener mucha más visibilidad, que los estudios salgan más de aquí, que se proyecten más y que tengamos más alcance y más llegada a los centros de decisiones. Es un tema que ya he comentado más veces. Es sintomático que tenemos 22 ministros en España, lo cual no son pocos, 36 secretarios de Estado y ninguno es de Alicante. Pero llevamos así muchas legislaturas, no ahora, es verdad que ahora hay más ministros, pero llevamos ya varios gobiernos en los que no estamos representados. Esto, que es más visible en el ámbito público, porque al final lo ves en los medios, hay otra parte, que es en la parte privada, en la que no es tan visible porque no está en los medios todos los días, son en reuniones empresariales de alto nivel, en donde se toman las decisiones, no solamente en Madrid, sino, lo comentaba antes, ¿no? Es decir, si no tienes los indicadores, si no tienes unos indicadores bien ajustados en lugares como Londres o Nueva York, que es donde hoy el capital internacional fundamentalmente se toman las decisiones, pues es difícil que se puedan canalizar inversiones aquí que son necesarias, sobre todo una provincia que tiene muchas empresas, pero de pequeño tamaño y necesita mejorar la productividad. Y la productividad se incrementa mucho, se incrementa a partir del tamaño de las empresas, ¿no? Algo de lo que te voy a preguntar ya me has contestado, porque de hecho has hablado de esa brecha existente entre el potencial económico que tiene la provincia y su capacidad de influencia. Y sí que me gustaría que hiláramos ahí un poquito más fino, ¿no? ¿Qué crees que está fallando para que una provincia con tanto peso económico no tenga el mismo peso en las decisiones? Y todos nos acordamos ahora mismo también de las inversiones que recibe la provincia de Alicante, que estamos a la cola. Bueno, va un poco en la línea de lo comentado. Yo creo hay dos cosas, que una es pues la comunicación y otra cosa también, nosotros no podemos poner el peso a un tercero, es decir, nosotros también tenemos que ser conscientes de que hay que estar allí, y eso es una asignatura pendiente que llevamos tiempo y que creo que además ahora pues se dan todas las circunstancias para que eso se pueda revertir, ¿no? Tenemos también una nueva generación de empresarios que tenemos una visión conjunta muy similar y que creo que juntos de la mano y con unión se puede llegar a muchos lugares donde hasta ahora no se había llegado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, sobre todo fomentar el trabajo común, complementario y unido para llegar a cambiar y transformar la imagen que se tiene de la provincia de Alicante y que nosotros mismos también tenemos que trabajar mucho, ¿no? Aquí siempre se ha dicho que si el menfotismo alicantino, que si no había digamos una cohesión interna en el ámbito empresarial, pues eso es, tenemos la historia y tenemos el aprendizaje hecho, ahora hay que ponerle medios. Eso es la relación endógena, podríamos decir, entre vosotros, ¿no? Pero ahora quiero hablar de la exógena. Vaya, ¿qué crees que debería cambiar en la relación entre instituciones y centros de análisis como vosotros, como INECA y el tejido empresarial, para que las decisiones que se tomen a nivel económico sean más efectivas? Lo hemos estado comentando aquí, a veces, bueno, pues se escucha, pero no se materializa, es como que no nos entienden, vaya. ¿Qué debería de cambiar? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo tampoco voy a ser aquí el gran gurú, ¿no? Yo digo por mi experiencia, porque por lo vivido en este tiempo, desde que tengo casi uso de conciencia, que he seguido la vida de Alicante, aunque he vivido también fuera, pero siempre está muy vinculado aquí, y he visto que muchas veces se ha pecado un poco digamos, de falta de unión y también, por otro lado, de excesivo peso en un tercero en el ámbito político. Se han hecho iniciativas muy ambiciosas que luego ha habido un cambio de gobierno y se han quedado en el olvido. Yo creo que llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Lo que hay que hacer es aprender de lo que hemos vivido e intentar cambiarlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empujar todo lo posible por nuestra parte, contar también con las administraciones en lo que nos pueden ayudar, ser capaces de transmitir a las administraciones las oportunidades que hay y las necesidades que tienen, porque muchas veces, yo lo comentaba ahora también, ¿no? Es decir, no es que haya una mano negra o que se ponga la prueba a determinadas iniciativas, no, simplemente que si tú no estás en los ámbitos de decisión, pues la sensibilidad no está presente. Claro. Entonces, pues a la hora de tomar una decisión, pues no caen tanto en la cuenta que la tiene que tomar porque no estás ahí, porque no tienes influencia, porque no has hecho tu trabajo de estar presente y mostrar tus análisis.
Eso es fundamentalmente lo que hay que hacer, no hay que ir a grandes aspavientos ni histrionismo que no se necesitan, ya se ha visto que tampoco han dado resultado. Lo que tenemos que hacer es trabajar de manera silenciosa pero concienzuda y llegar a donde tenemos que llegar. Yo quisiera trasladar esta pregunta que te he hecho antes de irnos a publicidad al resto de la mesa. No sé qué opinas, César, Gregorio, ¿qué opináis sobre esta pregunta? Bueno, sobre qué crees que debería de cambiar en la relación de institutos, también de asociaciones o confederaciones empresariales. Pues yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo, pero es que es así, ¿verdad? Que llevamos unos años que hemos trabajado mucho en Alicante para Alicante, sin salir fuera, olvidándonos de Valencia, olvidándonos de Madrid, cuando al final una es capital de la comunidad autónoma y otra es capital de España, y las decisiones se toman allí, ¿verdad? Y no sirve de nada mirar el pasado, efectivamente, lo que tenemos que mirar al futuro. Claro. Y para el futuro lo que tenemos que hacer es estar muy unidos aquí y trasladar mensajes unidos con datos, en base a datos, que eso con INECA lo hacemos fantásticamente bien, en base a los estudios que también hace la COE y el Instituto, y con esos ser capaces de llegar a los centros de decisión. Cuando se toma la decisión, como ha dicho Alfredo, que te tengan delante, a lo mejor dicen, mira, pues estaba Alicante, ¿por qué no lo hacemos en Alicante? Es que a veces se toman decisiones de calado por unos detalles insignificantes, pero si no estás ahí, pues seguro que no lo va a tomar. Qué importante es eso. Gregorio, ahora escuchando a César, porque estamos escuchando a una representación importante de la provincia de Alicante, ¿tú pulsas esa misma sensación en el resto de entidades empresariales de España? ¿Se pulsa? Yo creo que sí, yo creo que lo que es las asociaciones empresariales posiblemente sean el vínculo mejor de influencia en las opiniones públicas, porque al final las empresas no dejan de ser el mejor exponente del tejido productivo. Luego, lo que es la realidad económica a través del CENTANS, Centros Liberales, sus universidades, conocerla es una ayuda. Pero realmente a mí me parece que lo que son las acciones empresariales propiamente dichas, su unidad, su interacción dentro de lo que el esquema español, que es una integración de arriba abajo, todas juntas, unitariamente, yo creo que sí que consigues poner la voz del empresario en la mejor condición. Y yo creo que ese es un éxito de España, y que hay que intentar potenciar y preservar. Obviamente siempre se pueden ver cosas a futuro, que a lo mejor pero yo creo que la experiencia pasada y conocida y presentada ha sido muy positiva y por lo tanto tenemos que estar muy orgullosos de ella. Muchísimas gracias, Gregorio. ¿Tú quieres añadir algo? Con estas tres personas poco puedo añadir. No, que nos vamos tú y yo. Claro, no, a ver, es que está muy claro. Lo que hay que tener claro es que hay que apoyar a las organizaciones empresariales. Efectivamente. O sea, porque al final, una palabra que no se está usando y que parece tabú, que es el tema del lobby, es algo que es lógico y que hay que hacer. Sí, pero también se ha demonizado. Pero que se ha demonizado, pero al final un lobby al final es decir, una intención, y Alicante tiene que tener una presencia clara y un fin claro para poder comunicar en otros lugares. Si vamos cada uno por nuestro lado, nos vamos a diluir. Entonces, es apoyar las asociaciones empresariales, y el Foro Liberal lo que intenta es ser ese lugar de pensamiento que apoya a todas las asociaciones. Somos transversales y colaboramos con todas ellas. Qué caray, que juntos llegamos más lejos. Con esa idea nos vamos a ir a un alto en el camino, pero volvemos enseguida para abordar nuestra tertulia, temas importantes e interesantes que se van a dar cita en esta mesa. No os vayáis. Alicante es una provincia con alma emprendedora. Desde la costa hasta el interior, nuestra tierra late con el esfuerzo de miles de empresas que crean empleo, generan riqueza y apuestan por el futuro. En Huepal reunimos la diversidad y el talento de este tejido empresarial. Somos la voz de quienes impulsan el desarrollo económico desde todos los rincones de la provincia. Trabajamos unidos para construir una provincia más competitiva, más sostenible y más justa. Apoyando a nuestros sectores productivos, alzando la voz para reivindicar soluciones, mejoras y sobre todo la igualdad de oportunidades. Reivindicamos infraestructuras que conecten, suelo industrial donde crecer, incentivos fiscales para atraer inversión y servicios que hagan del medio rural una opción de vida. Porque donde hay iniciativa, debe haber apoyo. Huepal es consenso, es colaboración, es acción. Una entidad abierta, fuerte,
que trabaja para sus asociados y comprometida con el presente y el futuro de nuestra provincia. Alicante tiene mucho que decir y mucho que hacer. Desde Wepal tendemos puentes, conectamos empresas y defendemos un territorio único. El futuro de Alicante lo construimos entre todos. Y en Wepal seguiremos trabajando, sumando y proponiendo, porque sabemos que, unidos, llegamos más lejos. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de Presente y Futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA. Estamos de vuelta después de estos sabios consejos y tenemos que contaros que queremos hablar, y lo hemos mencionado ya en el principio del programa, sobre regulación y competitividad empresarial. Hablamos al inicio del programa con Gregorio sobre cómo la sobreregulación se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan la actividad empresarial en España. Yo quisiera preguntaros, en general a todos, ¿cuál pensáis que es realmente el impacto de esa sobreregulación en el crecimiento de las empresas y en la economía en general? ¿Quién quiere responder primero? Bueno, yo creo que es un impacto negativo. Es un aumento de costes, es una dificultad mayor, son retrasos adicionales, es restar incentivos a innovar, a crecer, a invertir, a contratar. Es una cuestión que cuando ves los efectos negativos que provoca, lo que de verdad es por qué no se plantea un plan de reducir la misma y plantear que todo en economía tiene un coste, que las regulaciones, cuando son equivocadas, generan incertidumbre, generan sobrecostes. Una política económica sin incidir en el déficit público que favorece la empresarialidad sería precisamente evitar estos problemas, y por eso es una prioridad, debería ser. ¿Qué opináis vosotros? Sí, completamente de acuerdo. Hay que reducirlo. No puede ser que las empresas dediquemos una parte importante del tiempo de determinados trabajadores a cumplir informes de estadística, a hacer las retenciones, como comentábamos en la comida, a hacer un trabajo que en verdad debería hacer la administración, y nos lo cargan a las empresas con el coste de las empresas. Entonces, eso debería o desaparecer o incluso tener un costo, o sea, un beneficio, que no haya una deducción fiscal por las empresas por hacer las retenciones o por rellenar Claro, estáis haciendo un trabajo de gestión que corresponde a la administración. Los datos de estadística, aunque ahora fue director del Instituto de Estadística, yo cada vez que veo llegar los sobres de estadística, a los emails, yo me asusto, porque yo tengo prácticamente una persona que se dedica a hacer datos estadísticos bajo la amenaza de que son obligatorios y una amenaza bastante nada sutil. No, ya parece luego como un personaje con un machete en la boca. Entonces, entonces, como te descuides, como entres en esa rueda, prácticamente tienes una persona que la estás contratando tú, que en vez de trabajar para hacer mejorar tu empresa, está rellenando una serie de datos. Trabaja para el Estado. Sí, a lo mejor es necesario. Esas estadísticas son necesarias porque ahí no nos nutrimos todos, pero que tenga alguna recompensa. Porque es que si no... Es que lo enfocamos mal. ¿Por qué hemos aceptado que eso sea normal cuando no es normal? Es como el tema de la vivienda, que parece ser que los propietarios de las viviendas son los que tienen que asumir el problema de la vivienda. Claro, justo. Dejando que las personas vulnerables, claro, hagan ocupación. El escudo social se convierte en el pequeño gran ahorrador, el que ha ahorrado y tiene una vivienda, ¿qué tal? De repente es el escudo social. No, esto no debería ser así. Claro. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que las leyes inútiles debilitan a las necesarias, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice Montesquieu, que es uno de los padres de la arquitectura de la democracia, ¿no? Quiero decir esto porque muchas veces ya se estigmatiza, ¿no?, que el exceso de regulación viene de una tendencia política y la liberalización de otra, ¿no? Y muchas veces es justo lo contrario. Hay determinadas medidas que creyendo que se van a hacer bien, regulando, al final tienen un efecto
adverso. Hay un caso muy claro que está pasando ahora justo con la vivienda, es decir, ahora que comentabas lo de la vivienda. Ahora ha salido un nuevo Código Técnico de la Edificación que todavía, digamos, define más cómo hay que construir una vivienda. Eso supone que aproximadamente va a suponer un coste de construcción de 9 a 18.000 euros en función del tipo de viviendas, todavía superior a los costes de construcción. A su vez, se está queriendo promover mucho la vivienda pública, que es muy necesaria, pero sin embargo, a la vez que se promueve y se hace una serie de medidas, por otro lado se la sigue grabando como si fuera casi otra vivienda de lujo. Es decir, no tiene sentido, por ejemplo, que tengamos para viviendas de protección pública pues un impuesto de construcciones, el ICIO, que sea igual que unas viviendas que sean... Pero es que, Alfredo, esto la gente en la calle no lo sabe. Claro, ese es el punto. Es decir, hay que hacer mucha pedagogía, por eso te decía, que decir, incluso de las tendencias que podría decir, oye, que se está trabajando más por la accesibilidad a la vivienda, o que en teoría se está queriendo hacer una serie de medidas que tienen un efecto adverso a lo que se está haciendo, sobre todo por regular todo a la misma vez, con lo cual se está generando un cambalache de regulaciones que lo que hace es todavía encarecer mucho más la vivienda, cuando lo que se está intentando es hacer lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones paradójicas que yo creo que vienen sobre todo por exceso de ideología o celo ideológico muchas veces que no tiene sentido, porque es que están yendo contra sus propias, digamos, el objetivo con el que tienen mayor sensibilidad. Que son las personas más vulnerables, exacto, en definitiva, ¿no? Y sobre todo en un problema tan grave como este, porque bueno, la vivienda pues es un problema grave, pero sobre todo el acceso a la vivienda inicial es un cóctel molotov en todos los sentidos desde el punto de vista social, y que pueden generar unas tensiones importantes, tanto económicas como sociales como políticas, en los próximos años, como sigamos así. Hablando de vulnerabilidad, quisiera poner el foco en las pymes, en los pequeños empresarios, en los autónomos de la provincia. Vamos a traernos el tema aquí, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esta sobreregulación de la que estamos hablando para el tejido empresarial? Si hablamos, como digo, de Alicante, de esas pymes, de esas pequeñas y medianas empresas, ¿y cuál es la forma, si es que existe, de adaptarse a este cambio? Creo que sí, no, justo mira, nos leímos la mente. Número uno, ningún regulador sabe más ni tiene más información que el mercado. Lo decía Hayek, porque el mercado es el que está todo el día en la calle. Y segundo, Alfredo me podrá validar los datos, el nivel de las pymes de Alicante, de empresas de menos de 10, es el grueso. Son los que más sufren la regulación, porque estamos haciendo el debate a un nivel de empresario más grande, pero el que más sufre la regulación son las empresas de menos de 10 empleados. O sea, impacta directamente en nuestro día a día. La regulación hace que empresas muy pequeñas tengan muchas trabas para poder sobrevivir más de un año y medio. No sé cuánto es la media de duración de una empresa de nueva creación en la provincia, pero todas estas regulaciones lo que hace es que no se creen nuevas empresas. Alguien que sea autónomo y que pase a tener una empresa lo tiene casi imposible. Hoy en día, lo hablábamos en la comida, ser empresario, crear una empresa o tener un emprendimiento es un acto de fe, porque no sabes a qué atenerte, no tienes un marco regulatorio sólido, estable en el tiempo, y no te digo ayudas, sino que no te quiten. Claro, no te digo que te ayuden, no queremos subvenciones, queremos que nos dejen hacer lo que hacemos bien. Claro. Necesitamos tiempo en hacer lo que hacemos bien, no en tener que cuadrar y encajar nuestro negocio en una regulación que por ahí está pensada para empresas que no son de nuestro tamaño o que no son de nuestro entorno. Claro. Entonces, eso es lo que creo que está faltando. La parte tangible y bajar un poquito al barro. O sea, lo que le falta al Estado es, piensa que sabe mucho de algo en lo que no está en el día a día. Yo me gustaría saber otra cosa le estoy dejando muchos deberes a Lineca, perdón. No, hay muchos que tiene ya, que Gregorio nos lo ha comentado, muchos de esos números. Es decir, ¿cuántas empresas fallecen en los primeros 3 años? Lo has dicho tú antes. La mitad de las empresas fallecen antes de los primeros 3 años. Un dato que a mí me fallecen proyectos de vida de personas. Exacto. Claro. Y que muchas veces te lastran para el futuro. Sí. Pero hay otro punto también, sobre todo por la imagen muchas veces que da el empresario, que es otro de los temas que hemos tratado, ¿no? Que me ha sorprendido mucho, que lo ha dicho Gregorio. El 25% de las empresas en este momento, que es un ciclo más o menos alcista
buen momento económico, con sus, digamos, peligros, tienen un 25% de las empresas está dando pérdidas. O sea, es que el ser empresario muchas veces tiene una imagen que no se corresponde con la realidad. Al igual que me has comentado también, un 1% de las empresas son las que tienen un volumen de beneficios enorme, creo que decías, ¿no? Antes, Gregorio. Un crecimiento importante, sí, es la minoría. Sí. Un 1% solo, es decir, hay muchas empresas que están funcionando para pagarse los sueldos y generando Voy a hacer un poco de abogado al diablo, porque seguramente habrá personas que puedan estar pensando, bueno, algo sacarán cuando se mantienen ahí aún teniendo pérdidas. ¿Esto cómo se explica? Que un empresario siga ahí a pesar de las pérdidas. Bueno, porque yo creo que hay mucha parte de humanidad ahí. Sí, hay una parte que quieres aguantar. Claro. Muchas empresas también tienen un ciclo de maduración que tiene hay que ser cortoplacista, ¿no? De hecho, los empresarios deberíamos ser todos muy largoplacistas. Es verdad que después de una época que estés en el ciclo, la economía puede ir bien, está en un ciclo expansivo, pero tu sector, o estás en un tu sector no ir bien, o está en un cambio de modelo. Las empresas, muchas empresas cierran y eso no es malo. Por sí, es malo si no hacen nuevas, pero si cierran una y que hacen otras que se adaptan mejor al tiempo, eso es bueno, al final es la ley. Prueba error. No, y que claro. La naturaleza, al final el mercado te regula, te pone en el sitio. Pero como yo hay una cosa que me acordaba según hablabais, a mí muchos amigos me dicen, oye, he visto que tal tienda o que tal empresa ha cerrado. Y yo digo, sí, es que se ha cansado de ganar dinero, por eso ha cerrado. Digo, ¿por qué ha cerrado? Porque iba mal y claro. Podían aguantar más y antes de que le afecte ya más a su patrimonio. Y que eso a su patrimonio eso afecta, pero luego también Andrés ha dicho una cosa que es muy cierta, que la provincia de Alicante al final no es tan grande, somos la cuarta provincia, pero nos conocemos todos. Y pesa mucho también el estigma social de ver cerrar una empresa, luego salir. Yo tengo amigos que hacía montar una empresa, les fue mal, y me decían, César, es que no quieren salir a la calle, que me da vergüenza que me vean. Fíjate y eso, es que estamos hablando de las cuestiones humanas, es que hay personas detrás de todo esto. Claro, entonces que a veces muchas veces estás aguantando y muchas veces esas empresas que a lo mejor de ese 25 que están en pérdidas, a lo mejor un porcentaje deberían cerrar antes de hacer la bola más gordo, pero también la gente lo intenta, porque tiene también ese, bueno, ahora viene. Bueno, pues hay que ser valiente también. Para cerrar la empresa también hay que ser valiente. Y hay que ser valiente también para estar en asociaciones empresariales, ya os lo digo yo, sois muy valientes. Por eso me gustaría que nos hablarais, ya que tenéis esa vocación, ¿no?, de servicio a los demás. ¿Cuáles serían las propuestas desde las diferentes organizaciones empresariales para llevar a cabo una desregularización? Es decir, no decir al Estado, no queremos tanta regulación, sino decir, mirad, esta es la alternativa. ¿Qué podríamos presentarles? ¿Cómo lo veis vosotros, Gregorio? Bueno, yo creo que es la gran reforma estructural pendiente. Es poner a la empresa en el foco de la política económica. Que cualquier normativa que se haga tenga una evaluación previa de coste-beneficio, de incidencias que tiene sobre la actividad empresarial. Que el proceso legislativo necesite un diálogo previo y una participación activa por parte de las organizaciones empresariales en el mismo. Luego, obviamente, habrá una libertad del legislador para establecer lo que quiera considerar oportuno, pero previa audiencia. Es decir, no se puede legislar sobre las empresas sin tener en cuenta su opinión previa y sin haberla escuchado. Yo creo que es cambiar un enfoque de partir de una convicción. La empresa es el principal factor de progreso y crecimiento económico, y una vez que existe vamos a crear un entorno favorable a la misma para, apostando en ese modelo, generemos dinamismo y progreso social. Y no lo que se hace ahora, que se obvia esta realidad y pensamos que es el BOE, la normativa, el impuesto, la intervención lo que genera. Eso lo que puede hacer en mejor caso es redistribuir y alterar los incentivos de los agentes, pero la creación, la producción de bienes y servicios es una responsabilidad reservada en exclusiva a la empresa, y las sociedades son más ricas cuando tienen más bienes y servicios, no cuando tienen más impuestos o más regulaciones. Cuando tienen más bienes y servicios, más empleos y más empresas. Voy a ser un poco mala, Gregorio, sobre todo por el tema que vamos a tratar ahora. Modelo económico, Estado y libertad empresarial. A lo mejor es que cuando a las personas se las abastece exclusivamente de subvenciones, de que no tengan que trabajar por sí mismos, de que anulen ese sentido crítico, esto es lo acuño yo, somos mucho más manejables, ¿no? Entonces, el hecho de que exista esa libertad significa también que existe mayor sentido crítico, ¿no? Y somos capaces de tirar para adelante con más iniciativas. Más allá de la regulación, el debate económico actual plantea una cuestión de fondo, el papel del Estado y la libertad económica y el espacio real de la empresa en la sociedad. ¿Pensáis que está cambiando el modelo económico hacia un mayor protagonismo del Estado, una mayor, podríamos, incursión en la economía y la empresa?
os reís, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Está cada vez más condicionada la libertad empresarial? Indudablemente sí, estamos yendo en la dirección Somos equivocada. todo el rato muy comedidos todos. Estamos yendo en la dirección equivocada. Sí. Los países, hoy lo hemos visto también, que cuanto mayor libertad económica, menos burocracia, mejores entidades jurídicas más fuertes, no intervenidas, son los países que tienen mayor bonanza económica, que tienen mejores rentas a las familias, y nosotros estamos yendo al camino contrario. Claro. ¿Qué opináis? A ver, el empresario, hay una cosa importante, funciona muy bien bajo incertidumbre. O sea, es el que crea la oportunidad, es el que en incertidumbre genera cosas. Si el Estado es más grande, el Estado no genera nada. El Estado solo consume. Entonces, si no hay nadie que genere... ¿Quién paga la fiesta esta? ¿Quién paga todo eso? Claro. Entonces, al final, si no tiene un premio, Kirchner lo habla muy bien, si no tiene un premio el empresario, ¿por qué va a crear? ¿Por qué va a hacer algo? Si son todos palos, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo? Llega un momento que la parte emocional se pasa, porque al final tiene que comer mi familia de esto. Claro. Entonces, el siguiente paso, ¿qué es? Necesito que por lo menos haya un Estado limitado, que no sea paternalista, que no quiera estar en todo. O sea, si yo hago las cosas mal, si hago mal una cuenta de resultados, si hago mal las cuentas, cierro la empresa. Pero yo lo tengo claro. Yo tengo claro que me juego mi patrimonio y mi prestigio. ¿Por qué tiene que haber un Estado paternalista que esté por encima mío, todo el tiempo regulando lo que yo hago, cómo lo hago? Número uno. Y segundo, libertad para el empresario, de poder crear nuevas oportunidades, nuevos océanos azules, ¿no? Que queda muy romántico, pero crear esos espacios. Porque si yo no tengo espacios para crear nuevos negocios, los va a crear otro. Claro. En otros lugares, en otras provincias, en otros países. Entonces, ¿cómo voy a generar valor en la provincia, en el país, si no tengo ese espacio ni para equivocarme? Porque al final, cuando nos jugamos el patrimonio, te lo piensas muy mucho si invertir o no, o si hacer un proyecto o no. Entonces, tengo que tener esa libertad de poder empezar un negocio, poder tener unas reglas claras de juego y poder tener lo que decía César. Es decir, ¿puedo hacer algo a 10 años? Te planteas un negocio a 10 años, hoy en día no puedes planteártelo. Hoy en día no te lo puedes plantear ni a 3 casi. Entonces, ese es el problema, que yo no tengo claro las reglas del juego y van cambiando en tiempo real. Entonces, el empresario con esa incertidumbre, ¿qué hace? Deja de invertir. Lógico. Pues que hay que recordar también, Andrés, lo que estamos diciendo antes, que no es el empresario, sé que estamos viendo ahora mismo como el tío Gilito con el puro, o sea, es que estamos hablando también de personas que tienen una pequeña empresa, una mediana empresa y muchísimos autónomos que son unipersonales en la empresa, vaya, básicamente, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? El resto, porque este tema me resulta interesante, el tema de la injerencia del Estado en las empresas. César ha dado su opinión, Carlos también, pero me gustaría también conocer la tuya, Gregorio, y la tuya, Alfredo. Sí, yo coincido mucho con lo que ha dicho César. Yo creo que al empresario se le otorgan unas responsabilidades, unas obligaciones, pero no se le deja cumplir su natural función, que es la ser empresario. Cuando dejas la empresa funcionar, se dedica a identificar la cobertura de necesidades, desplazas la frontera de eficiencia, y en ese proceso contratas personas, pagas salarios y pagas impuestos, generando una difusión de esa creación de riqueza al conjunto de la sociedad. Es como una alquimia que cuando vez que uno reflexiona dices, ¿por qué no lo hacemos más? Y sin embargo nos ponemos a negar la evidencia. Los países más ricos del mundo, de hecho César Quintanilla, el presidente de la CED de Alicante, los países más ricos, más avanzados, no estamos haciendo cosas raras, más avanzados, mayor nivel de vida del mundo, coinciden con un tejido empresarial potente. Y con empresas, que un tejido empresarial con empresas que crecen, que son dinámicas. Porque esa es la base y es la clave que explica esa riqueza. Lo contrario no existe. Lo contrario no existe. Y sin embargo, es ese error conceptual de pensar que es la intervención la que genera la riqueza, porque es la última que se visibiliza. La riqueza genera en el proceso empresarial de producción de bienes y servicios y con el empleo necesario y con los impuestos pagados por ello. No se genera en la fase secundaria. Y eso es muy importante. Yo creo que el empresario es alguien que simplemente con que se le deje un entorno más favorable o simplemente con que no se le dé, si no se le distorsiona mucho su actividad de hacer y también de incentivos. Los incentivos son importantes. Estamos viendo que el resultado es muy incierto
es muy azaroso, dejar un incentivo, aunque sea una expectativa, es decir, un reconocimiento. Hoy decíamos un reconocimiento. Es decir, a lo mejor hay personas que, como decía César Quintanilla, que es importante lo que la sociedad piensa de ellos, y un reconocimiento social del mérito, del esfuerzo, de lo que se ha hecho. Y sin embargo aquí esto se obvia y se piensa que el empresario, al margen de cómo se le trate fiscalmente, regulatoriamente o socialmente, va a ser el mismo. Habrá algunos que sí, porque la verdad es que los empresarios son los héroes de la sociedad, son los héroes de la sociedad. Pero estamos perdiendo de camino muchos que con otro entorno podrían ser y que con esto lo estamos perdiendo. Y otros que podrían ser mucho más de lo que son y que con este camino también estamos perdiendo. Porque lo peor que veo yo de todo esto es cuando un empresario renuncia a ser empresario o a crecer porque la dificultad, la abruma, la asfixia y le dice, no, hasta aquí hemos llegado. Y eso es un error porque eso es una pérdida de riqueza para la sociedad que no nos podemos permitir. Un país con un nivel de renta que todavía tenemos una necesidad de homologarnos con Europa y con los países más avanzados del mundo. No podemos permitirnos esto. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Yo no sé si queréis añadir algo, Alfredo, a lo que acaba de comentar. Bueno, yo simplemente, a mí me parece que estamos hoy en una economía abierta, en un mundo mucho más abierto y con unos parámetros del siglo XXI ya bien entrado, y hay determinadas medidas y acciones que se toman bajo parámetros del siglo pasado, ¿no? Es decir, hoy parece que regular mucho es hacerlo en beneficio de según qué estratos sociales, cuando muchas veces estamos viendo lo que decíamos, ¿no? Justo la frase de Montesquieu, ¿no? Que cuando haces determinadas medidas simplemente por regular no vas a tener un impacto sobre los estratos sociales a los que tú crees que vas a beneficiar más. Hay que verlo con un mayor nivel de profundidad y sobre todo aprendiendo de las historias y de las experiencias vividas, ¿no? Seguimos todavía en ese parámetro que ahora que parece que hay que regular el alquiler porque se están subiendo mucho y tal. Eso genera, por ejemplo, una retracción de la oferta de alquiler, que lo estamos viendo sobre todo en Cataluña, tremenda, y está generando que los alquileres sean menos, por lo tanto sean más caros, y la vivienda tampoco está bajando, ¿no? Eso, por decir un ejemplo que estamos ya viviéndolo y se están teniendo resultados ahora mismo. En teoría está formulada una ley para intentar frenar los precios y beneficiar a las clases menos pudientes cuando se está haciendo justo lo contrario, ¿no? Pasa lo mismo con el tema del suelo, que está generando una dificultad en desarrollo de suelo que está limitando la oferta y no se está pudiendo construir el suelo necesario para poder atender a todos los compradores ahora mismo que están en una situación muy precaria. Tendríamos que hablar largo y tendido sobre este y muchísimos temas más. Evidentemente el tiempo es el que es otro de los grandes tesoros que en ocasiones nos falta, sobre todo a los empresarios y a las personas que se dedican a las asociaciones empresariales, que ya lo comentábamos anteriormente, dedican mucho tiempo de sí para la sociedad. Y ya que estás en ello, y como estamos terminando nuestro programa, Alfredo, tenemos siempre como una tradición aquí, y es que queremos que nos des un titular, una frase, algo con lo que quieras cerrar este programa, tu intervención. Bueno, yo la cerraría simplemente como desideologizar las acciones políticas y definir o encontrar cuál es el resultado final fuera ya de todo ese ruido y etiquetas que todavía estamos viviendo. Muchas gracias por tu vocación, por tu trabajo y por tu aportación. Alfredo Millá Ferrero, presidente de INECA, un placer. Andrés Karp, es tu turno, CEO y fundador de Dynamic Brain y cofundador de Foro Liberal, tu titular. Alicante tiene la capacidad suficiente, lo que hay que hacer es invertir en influencia. Un placer también contar contigo, espero que no sea la última vez. César Quintanilla, presidente de la CEP Alicante y presidente de WEPAL, tu titular. Sí, pues yo pediría menos regulación, más seguridad jurídica y confiar en los empresarios. Muchísimas gracias, nosotros confiamos, lo sabes. Lo sé. Para nosotros sois fundamentales. Gregorio Izquierdo Llanes, director general del Instituto de Estudios Económicos y director de Economía de la COE, tu titular. Antes de marcharte para Madrid, te vas ya pitando. Pues lo importante que es las empresas, lo importante que es las organizaciones empresariales que las representan y la necesidad de reconocer la empresa como factor de progreso, de crecimiento y de bienestar social. No hay gente mayor de bienestar social en general que la empresa.
Ha sido un grandísimo placer contar contigo. Espero que también vuelvas cuando vengas por nuestra tierra, por tu tierra también, me consta. Y a vosotros deciros, bueno, pues que efectivamente, como decía ese proverbio indio, nos tenemos que preocupar no de la herencia que recibimos, sino no de la herencia que recibimos, sino del legado que dejamos a nuestros hijos. Es por eso que es importante dejar una sociedad en la que todo tenga lugar y sobre todo la empresa ocupe ese lugar importante que tiene nuestra sociedad como generador de empleo, de economía y de ética en la sociedad. Gracias a los cuatro, ha sido todo un placer. Os encontramos a vosotros la próxima semana aquí en 12TV y en Liderazgo Económico. Sed felices.